Sea usted un líder con liderazgo extraordinario. En esta semana vamos a hablar acerca de la diferencia entre autoridad, poder y liderazgo, para lo cual vamos a contar tres historias de tres hombres poderosos. Uno en Washington, el presidente Richard Nixon; otro en Teherán, el Shah de Irán; y otro en Egipto, el presidente Hosni Mubarak. Bien, empecemos con Nixon. El presidente Nixon, en ese entonces, probablemente el hombre más poderoso del mundo, o uno de los hombres más poderosos del mundo en cualquier caso, se vio obligado a renunciar en agosto de 1974 por la presión a raíz del llamado escándalo de Watergate. En 1979, a mediados de 1979, el Shah de Irán, igualmente, se vio obligado a renunciar al poder casi absoluto que ejercía sobre Irán. Hace pocos meses, en este año, en 2011, el presidente Hosni Mubarak, después de haber estado 30 años como gobernante casi absoluto de Egipto, se vio obligado a renunciar debido a las marchas populares en protesta contra él. Bien, ¿qué había pasado? ¿Qué ocurrió con el poder que tenía? Nixon indudablemente era muy poderoso y llegó un momento en que sus colaboradores, los más cercanos, le hicieron sentir, y los políticos importantes en Washington, que simplemente debería irse. En el caso del Shah, los militares más cercanos y sus colaboradores más cercanos también lo invitaron a partir. Lo mismo ocurrió con Mubarak. ¿Qué pasó con la autoridad que tenían? Eran personas de una autoridad enorme, tenían potestades muy grandes y la habían ejercido por muchos años. ¿Qué había pasado con el poder? Tenían la autoridad. Antes de perder la autoridad, ¿qué había ocurrido con el poder? El poder como la capacidad de dirigir algo. Parece que al final del gobierno de Nixon, al final del reino del Shah, al final del gobierno de Mubarak, se quedaron sin poder, aunque todavía tenían la autoridad, no habían renunciado a ella, estaban en el cargo formalmente, pero su capacidad de que se hiciera lo que ellos querían se había acabado. Entonces, cuando solo les quedó la autoridad, ¿qué les ocurrió? Primer mensaje: la autoridad por sí sola es insuficiente para permitir el ejercicio del poder. Estas tres historias nos ayudan a reflexionar acerca de la diferencia entre autoridad, poder y liderazgo. Empecemos. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Es la potestad formal que tiene alguien para tomar decisiones que son obligatorias para otros. Por ejemplo, estos tres gobernantes tenían autoridad, tenían potestad formal para tomar decisiones que eran obligatorias para muchas personas en sus países. Por decreto o por orden presidencial o por orden real, era esa potestad. El padre de familia con un hijo adolescente, él tiene la patria potestad, la potestad de tomar decisiones sobre la disciplina y ciertas normas y ciertas tareas de su hijo que el hijo debe obedecer. Esa es autoridad. Ahora, ¿qué es poder? Poder es distinto a autoridad. Poder tiene que ver con la capacidad de influir en otros, de mover a otros, con tener recursos que pueden influir en otros en la conducta de ellos. Entonces, poder depende de los recursos de que dispone la persona para influenciar la conducta de otros. ¿Cuáles son los principales recursos de poder, digamos, en una organización?
Uno es la autoridad. Sí, la autoridad es una fuente de poder, pero es una. Es muy importante, sí, pero es una solamente. Luego, ¿qué otros recursos hay en una organización para el ejercicio del poder? El siguiente es muy importante, el que se denomina conocimiento experto. Que usted sepa de su negocio, que usted sepa de su tarea, que usted sepa acerca de los asuntos en los cuales está tomando decisiones y que los demás respeten ese conocimiento. Entonces, el segundo es conocimiento experto. El tercero, muy importante, prestigio, reputación. Que las otras personas crean en usted, que las otras personas consideren que usted es alguien responsable, alguien en quien pueden confiar, alguien que sabe lo que está haciendo, alguien como llamamos prestigioso. Ese era el tercero. Uno adicional, identificación psicológica con usted o con la empresa. La gente se siente bien con usted, siente y quiere apoyarlo, cree que es valioso apoyarlo a usted, lo respalda, quiere impulsar lo que usted está haciendo y lo que la empresa está haciendo. Identificación psicológica con el líder o con la organización. Otro recurso importante de poder, el hábito de obedecer, la disciplina que hay en la organización para seguir adelante las instrucciones y las órdenes que llegan. En esto los militares son excepcionalmente altos, tienen una altísima disciplina y ese hábito, esa obediencia habitual es un recurso muy importante. El hábito de obedecer es otro recurso importante que obviamente complementa el uso de la autoridad. Y finalmente, el sentido de obligación moral. Es un recurso en cuanto a que la gente hace o se opone a lo que usted está ordenando porque considera que es moralmente correcto o que es moralmente incorrecto. Entonces, todos esos son recursos importantes para lograr el ejercicio del poder, donde la autoridad es uno de los recursos. Y si es el único, como en el caso de Nixon, del Shah y de Mubarak, es usualmente insuficiente para ejercer el liderazgo. Hemos hablado de autoridad y de poder. ¿Y liderazgo qué pasó? Bueno, en este mismo proceso entramos a definir liderazgo. Liderazgo requiere los recursos que le den el poder, o sea, liderazgo es poder, es tener recursos para ejercerlo y la determinación de quien tiene esos recursos a utilizarlos para movilizar a otros al logro de las metas. Todo líder es poderoso. Digamos, todo líder eficaz es poderoso, pero no todo poderoso es líder, porque hay quienes tienen el poder, pero no se atreven a utilizarlo. Les falta la determinación de empujar para el logro de las metas. Ahora, cuando vemos autoridad, poder y liderazgo, podemos encontrar lo difícil que es para alguien que tenga más autoridad que poder y liderazgo, porque su autoridad no va a ser eficaz, va a ser un líder débil, porque no tiene suficientes recursos o determinación para aplicarlos. Por ejemplo, cuando usted recibe un ascenso hacia un cargo más alto, cuando lo promueven, ha recibido más autoridad, pero solo eso se lo dan, pero va a requerir además otros recursos que le den más poder y además determinación suya para usarlos con el fin de ejercer liderazgo eficaz. Entonces, cuando a usted lo ascienden, lo que le dan es un reto para que eleve su liderazgo al nivel de la nueva autoridad que le han dado. Vamos a presentar guías prácticas derivadas de estas historias y estas reflexiones. Primero, asegúrese que su liderazgo es suficiente para ejercer la autoridad formal que usted tiene. Porque si no tiene suficiente liderazgo, su autoridad será ineficaz. Segundo, si usted tiene suficiente liderazgo para el ejercicio de la autoridad
y por lo tanto está logrando las metas que se ha fijado, probablemente deban existir oportunidades para incrementar todavía más su liderazgo mediante una mayor determinación de su parte para lograr metas más ambiciosas, para ir todavía más lejos. Bien. Tercero, si tiene poco liderazgo, ¿cómo se entera que es así? Bastante sencillo. Simplemente cuando sus órdenes usualmente no son obedecidas o cuando repetidamente no logra usted sus metas. ¿Está claro? Entonces, primero, asegúrese que tiene suficiente liderazgo para el ejercicio de la autoridad. Segundo, si lo tiene, auméntelo, porque fíjese metas más ambiciosas para elevar todavía más su desempeño como líder. Tercero, si tengo poco liderazgo, ¿cómo me entero? Porque no produzco los resultados. Usted ordena y no se le hace caso o no logra las metas que se ha fijado. Examinemos ahora qué puede hacer usted si encuentra que no tiene suficiente liderazgo. Obviamente tiene que incrementarlo. Para ello, ¿qué debe hacer? Examine las fuentes de poder que usted tiene y evalúe si cada una de ellas usted la está utilizando y aplicando con determinación al ejercicio de liderazgo. En su orden, su autoridad sobre recursos materiales, que incluye su autoridad sobre el gasto, compra, sobre el dinero. Segundo, su autoridad sobre el desarrollo de carrera de las personas que se reportan a usted. Tercero, su conocimiento experto en los asuntos importantes en los cuales usted tiene que tomar decisiones. Cuarto, la identificación psicológica de sus colaboradores con usted o con la empresa. Quinto, su prestigio personal ante ellos y ante otros. Sexto, el sentido de obligación moral de sus colaboradores. Examine cada uno de ellos y establezca en cuál usted no los está aplicando con la determinación necesaria para lograr las metas. Quinto, escoja uno de esos recursos que usted no está aplicando plenamente en el ejercicio del liderazgo y defina, escriba acciones concretas que va a emprender de inmediato para incrementar el uso de ese recurso. Escoja uno y ponga acciones concretas, el que sienta más importante o más valioso dentro de las circunstancias en que se encuentra, y establezca y defina acciones concretas para usted usar con más determinación ese recurso. Entonces, haga una lista detallada de acciones que va a llevar a cabo la semana próxima, esta semana. Lleve a cabo esas acciones, revise los resultados y, relativamente sencillo, seguir con el método. Haga lo mismo cada semana con otro recurso. Una vez que logre aplicar plenamente uno, vaya con el siguiente y así sucesivamente hasta que esté aplicando plenamente los recursos que tiene para el ejercicio del liderazgo. Una reflexión final acerca del tema. Usted como jefe posee la autoridad, pero podría no tener suficiente poder o podría no ejercer liderazgo eficaz. La autoridad es una fuente de poder, pero no debe ser la única. Si fuese la única, su liderazgo será muy ineficaz. El poder va a resultar de los recursos de que dispone usted como jefe en la organización. Y el liderazgo va a depender del poder que tenga y de la determinación que usted aplique para utilizar los recursos de poder para el logro de los resultados. Usted debe hacer que su autoridad esté siempre acompañada por el liderazgo que requiere para ejercerla con eficacia, con excelencia. Si no, se está desperdiciando y está arruinando a la empresa y a aquellos que su autoridad debe ayudarnos a lograr las metas. La próxima semana vamos a estar hablando de un tema clave en el liderazgo y es la excelencia.
¿Qué nos pueden enseñar acerca de cómo lograr la excelencia? El violonchelista Pablo Casals, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, el golfista Tiger Woods, el empresario gerente Jack Welch y la cantante Shakira. Los invito a la semana entrante para que hablemos de eso.